Gloria a Jesús. Bendecimos el nombre de nuestro Redentor, de nuestro gran yo soy, el alfarero de toda existencia. Le damos gracias a nuestro sumo sacerdote. Él es el todo en el corazón de nuestra vida, y cuando uno vivencia de una manera genuina esa, esa revelación, esa iluminación que tiene que ver con el de entender, vuelvo a insistir, de que nosotros somos el resultado de su propósito. Por lo tanto, nuestra vida y cada una de sus acciones están ligadas a Él, encuentran en Él protagonismo, razón de ser. Por lo tanto, más que nunca la Iglesia tiene que entender su inalienable, ontológica necesidad de ser direccionada por el Espíritu de Dios, porque Él nos ha hecho la extensión de sus manos, y como tal yo puedo resolverme y realizarme en muchos ámbitos de la vida, en mi vida familiar, en mi vida empresarial, en mi vida laboral, en mi vida ministerial. Yo puedo tomar y adentrarme en muchas tierras, pero todas y cada una de ellas, cuando son comisionadas por Dios, todas y cada una de ellas tienen un hilo conductor, un punto en común que tiene que ver con la de entender cuál es su propósito y cómo suma esa tierra a su propósito más visceral. Hoy tengo la necesidad de apelar a la diversidad, la maravillosa diversidad que es y hace a la Iglesia de Jesucristo, porque es maravilloso poder concluir la necesaria dependencia de los demás. Es maravilloso poder decir a voz en cuello que uno no tiene todas las respuestas, que uno no tiene expertise en todos los aspectos, que uno no tiene todos los elementos, porque cuando Dios nos estableció, cuando el Señor eh, puso en nosotros, mejor dicho, sopló ese aliento de vida y su propósito fue hecho carne en nosotros, puso en cada uno de nosotros una condición de individualidad maravillosa, una individualidad que tiene por uno de sus mayores objetivos el mitigar, por no decir mutilar nuestro ego, porque el tener que resolver y concluir de que uno necesita de otro es una herida narcisista para el hombre bajo esta naturaleza caída. Pero qué lindo es poder decir, necesito de la diversidad de la iglesia, necesito de la expertise, que ni siquiera es propia, más allá de, bueno, lo loable, más allá de el esfuerzo personal, más allá de la búsqueda, de la disciplina, que no deja de ser reconocible y digna de ser imitada, pero hay una virtud que va más allá de todo eso, que tiene que ver con su propósito, porque Dios al que llama capacita. Por lo tanto, en función de su propósito en mí, su capacitación para llevar adelante ese propósito y para llegar a poder plasmar ese propósito. Por lo tanto, en este mundo tan distópico, cada vez más inmoral, más insolente para con Dios, más desordenado, un mundo como en el principio, acuoso, en donde la urgencia del reposar del Espíritu de Dios sobre la faz de este abismo vuelve a ser necesario, pero más necesario es que la Iglesia pueda entender esa realidad espiritual para gestar las condiciones para que el Ruaj de Dios pueda definitivamente reposar sobre cada dimensión de nuestra vida, cada cosa que yo hago, para a partir del Espíritu de Dios, el orden de Dios, la luz de Dios comience a disipar todo juicio, toda tiniebla,
y pueda establecerse su verdad absoluta y su propósito eterno. Pero mientras el mundo ve y habla de diversidad, eh, tiene una definición de diversidad muy inmoral, ¿no? Muy laica, eh, en donde saludan la diversidad porque la ven bajo una lente absolutamente inmoral. Porque sí, es cierto, es diverso. Ver un hombre vestido de mujer es diverso. Ver una mujer que eh, vive como hombre, que tiene formas de ser masculinas, muy masculinas. Eh, Vemos cómo los abortos avanzan de manera execrable. Vemos cómo tal vez no tanto en nuestra nación, aunque también sucede, hombres y mujeres que deciden apelar a la ciencia para ir de a poco, ir mutilando su cuerpo para parecerse más a un sexo que no es el propio, ¿no? Porque si Dios, Dios crea hombres y crea mujeres. Biológicamente, el género, para género está la literatura, no humano. No existe el género humano. Existen hombres y existen mujeres. El género es una construcción cultural. No es una cuestión ni siquiera científica, ni siquiera biológica, es claramente cultural. Una cultura permeada por la inmoralidad que te quiere llevar a los ponchazos y que, como bien nos advierte la Biblia, quiere llevarnos a pensar que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, ¿no? Lo cual, en definitiva, no deja de esbozar, por no decir de gritar de manera contundente, ¿no? El desorden al que nos está llevando. Por eso creo que la Iglesia necesita poder trabajar y concientizar de que diversidad es algo distinto. Diversa es la Iglesia. ¿Pero por qué es diversa? Bueno, porque no todos somos iguales. Es más, no hay dos iguales. Es más, nunca hubo, no hay, ni habrá dos personas iguales. Fíjate la maravillosa construcción de cada uno de nosotros. Y yo debo reconocer con enorme alegría la necesidad de poder apelar a hombres y mujeres que han sido embarazados de una virtud que yo no tengo, que poseen un talento, un nivel, una expertise, un nivel de iluminación distinto del mío, porque somos tan distintos como complementarios. Y este es otro gran engaño del enemigo que ha permeado nuestras congregaciones y que ha hecho de nuestras congregaciones centros religiosos. Porque la religión es una estructura y Dios no es un Dios de estructura, es un Dios de diseños, que es parecido pero no es igual. Nosotros nos movemos por diseño, no por estructuras. Entonces, quiero hablarles y apelar, si es que por allí hay algún varón, alguna mujer de Dios que maneja estos niveles de revelación y pueda aportarme y aportar a, cada uno de aquellos que, han visto este video como algo desafiante, como una inquietud personal, pero que también nos va a ayudar a volcarlo a aquellos que nos acompañan. Entonces poder llegar a esta necesidad para mí es fundamental. Qué lindo es poder decir de manera muy genuina, necesito de alguien que tenga una medida de luz mayor que la mía respecto de esto. Y en el libro, en los evangelios, la escritura relata un momento muy particular en la vida
en la vida de Jesús, en la vida de sus discípulos y en la vida de un hombre, aunque hay otro relato que habla de más de uno. Bueno, me parece que eh, em, no hace al tema, no es tan relevante. Hombres, hombres que habían sido afectados por un demonio que había provocado un espíritu lunático, un demonio lunático que había logrado hacer morada en su cabeza y que como parte de su capacitación, llamémosle así, era la fuerza desmedida, sobrenatural. Evidentemente estoy hablando del Gadareno, ¿no? Cuando el Señor Jesús sube a la barca y evidentemente sus discípulos van con él, el Señor baja de la barca, va a territorio de Gadara, a encontrarse con una entidad espiritual que gobernaba sobre esa región. Vos fíjate qué interesante, porque en una persona o en un par de personas puede alojarse tal nivel de opresión demoníaca que funciona como una suerte de altar o de pilar o de columna que sostiene un diseño, en este caso demoníaco. Había demonios en estos hombres que funcionaban como un techo espiritual que ejercía tal nivel de violencia que nadie se animaba a pasar por ese lugar, porque narran las escrituras de que cuando eran puestos grilletes sobre ellos, cadenas gruesas sobre ellos, no podían retenerlos. O sea que no tenía ninguna razón de ser, y eso habla de la presencia de o la evidencia de una entidad espiritual, porque lo espiritual es capaz de sojuzgar lo material, ¿no? Lo espiritual era lo suficientemente fuerte, capaz de romper cualquier estructura humana, como puede llegar a ser cadenas, grilletes o lo que fuera, para intentar sojuzgar a esa persona. Evidentemente no podían hacerlo, por lo tanto no tenía mayor sentido, porque cada vez que lo hacían lo rompían. Ahora, era un nivel opresivo que no significaba que no hubiera nadie, sino que bajo esa naturaleza, bajo ese techo espiritual, podían sostenerse algunas evidencias y algunos niveles de iniquidad que solo bajo ese tipo de techo puede llegar a manifestarse y multiplicarse. ¿Dónde lo vemos? Bueno, lo vemos en el hato de cerdos. El hato de cerdo, los cerdos son para los judíos, bueno, ¿cómo llamarles? No son considerados ni siquiera como alimento. Bueno, en fin, hay como una suerte de desprecio frente a ese bicho. Algunos dicen que representa una figura que no manifiesta ningún tipo de santidad para el pueblo de Dios. Pero más allá de eso, cuando el Señor desciende del arca, allí los demonios, recuerden que siempre los demonios normalmente funcionan como equipo, pero hay uno que manda, ¿verdad?
porque en todo plano espiritual siempre hay jerarquía. El mundo espiritual funciona a partir de jerarquías, por lo tanto hay uno que manda. Y cuando el Señor Jesús desciende del arca, enfrenta a este gadareno, a estos gadarenos, o mejor dicho, aquello que gobernaba sobre los gadarenos, cuando le pregunta su nombre, le dice Legión. No quiero entrar en eso, pero lo que sí, evidentemente, había una posesión demoníaca y una suerte de espíritu lunático sobre ellos. Había una especie de control mental, estructura mental lo suficientemente fuerte como para bueno, perder todo tipo de racionalidad. Los demonios hablan con Jesús, ¿verdad? Intentan, pues saben que el juicio viene. Cuando Cristo viene, el juicio viene, ¿no? Porque vuelvo a insistir, nuestro Señor funciona en un nivel de justicia y siempre Él acciona a partir de una jurisprudencia. Cuando el Señor Jesús pone un pie en esa región, lo que está trayendo sobre esa región es juicio, punto. Va a ser claro, a veces uno habla de juicio y no ve rayos, centellas, montes que se parten en dos, cataclismos, bombas nucleares, no necesariamente. Cuando Dios pone un pie en una vida que está desordenada, trae juicio sobre el desorden y comienza, ¿no?, a alentar un trabajo que vaya en dirección del orden. O sea, tampoco seamos tan apocalípticos. Pero nuestro Dios funciona en términos de legalidad. Y cuando Él trae legalidad, o mejor dicho, juicio sobre esa región, sobre esa entidad, esos espíritus lunáticos a conciencia de a quien tenían enfrente, le dicen: no nos mandes al abismo. Y había un hato de cerdos, o sea, había una suerte de inmoralidad, de ilegalidad, porque los cielos cerrados siempre permiten otros diseños de ilegalidad, y el cerdo representaba una ilegalidad. Y ustedes ya conocen la historia, dicen: no nos mandes al abismo, mandanos, mirá, hay un hato de cerdos, evidentemente eran peligrosos, pero había gente relativamente cerca, por lo tanto, vuelvo a insistir, los cielos gobernados por entidades espirituales demoníacas no es que traigan necesariamente desolación, sino que lo que hacen es permitir que diseños caídos puedan propagarse en ese lugar. ¿Por qué? Bueno, porque están dadas las condiciones, porque está todo listo, porque está todo preparado para que ese tipo de ilegalidad pueda fecundar. Entonces, los demonios van, ¿verdad?, y salen de esos hombres y se meten en el hato de cerdos. Ahora, la respuesta inmediata de estos cerdos es salir huyendo. Eso es literalmente lo que hacen. Pero para salir huyendo, porque uno puede llegar a pensar, bueno, pero ¿por qué no salieron corriendo y se metieron en un monte, salieron huyendo del lugar? Pero sin embargo, la Escritura dice de exprofeso que el hato de cerdos se tira al mar. O sea, es un poco loco, ¿verdad? Porque ¿cómo decir esto? Porque los cerdos, mejor dicho, la entidad que había en los cerdos le llevó no a correr en cualquier dirección, sino a correr en dirección de, en principio, una suerte de suicidio. A ver, no quiero hablar de suicidios y de cerdo, ¿verdad? Pero básicamente lo que hacen es eso, es suicidarse, porque se tiraron al mar y hasta donde yo sé, ¿no? Los cerdos no son necesariamente bichos de agua, ¿no? Por lo tanto, hay una primera conclusión, y es que huyen y se tiran al mar como una especie de
suicidio, que en realidad no lo es tanto, o no lo es, porque lo que los demonios hacen es huir literalmente de ese lugar. ¿Y cómo lo hacen? Arrojándose al mar. ¿Por qué se arrojan al mar? Bueno, aquí es en donde yo apelo a la virtud, a la enseñanza y a elementos que puedan sumarme otros hermanos que tengan una expertise mayor que la mía en ese sentido. Y yo he llegado a dos conclusiones. Una de ellas es que el agua es un portal espiritual. ¿No? El agua, repito, es un portal espiritual. Si alguien tiene algún elemento para sumar, desde ya, muchísimas gracias por nutrirnos de una capacidad que no tenemos. Entonces, lo que los demonios hacen es no suicidarse, sino escapar literalmente tirándose al agua, entrando en un portal espiritual. Pero voy a un nivel más. Algunos hablan de una entidad acuática, de un espíritu acuático, y le refieren como el espíritu de pulpo. Un espíritu de pulpo que tiene algunas particularidades. Y he escuchado de algunos hombres que hablan de, en visiones, visto cómo sobre las cabezas de algunas personas se alojan como pulpos, literalmente, cuyos tentáculos con ventosas se adhieren a la cabeza, y los pulpos tienen como una especie de pico, ¿no? Como la de un loro, más o menos, con como unos dientes con los que muerden a sus víctimas. Y por lo que he estado escuchando, estos espíritus de pulpo, que tienen que ver mucho con el control mental, la perturbación mental, la opresión mental, con los espíritus lunáticos, lo que hacen es aferrarse a la cabeza, se adhieren con esos tentáculos y con esas como ventosas, se adhieren fuertemente a las mentes y muerden con esa suerte de pico, y los pulpos tienen como un veneno, ¿sí? Por allí, indagando un poquito en estos bicharracos, no es mortal para el ser humano. Yo, por lo que estuve viendo, hay solamente un tipo de pulpo, ¿no? Un pulpo que tiene como unas manchas azules, cuyo veneno sí es mortal para el hombre, pero en general afecta el sistema nervioso de sus víctimas. Bueno, y a partir de allí le inyectan un veneno que facilita la muerte de su víctima y, bueno, su ingesta posterior. Tienen, aparte, una capacidad de camuflarse muy fuerte y usan como una especie de método de engaño a partir de esa suerte de tinta que lanzan, que es una especie de melatonina. Son componentes químicos que lo usan como elemento disuasorio, pero también como de arma química para intentar disuadir a aquellos que quieran atacarle. Y me resultó muy interesante este tema, y por eso me gustaría mucho escuchar algún comentario de alguien que haya tenido alguna experiencia en este sentido, porque creo que no es menor, siendo nuestra nación una de las naciones que tiene los índices de suicidio más altos de toda América, una ciudad prácticamente
rodeada, ¿no?, por agua, ¿no? Río de la Plata, Río Uruguay, Océano Atlántico. Es un país que tiene una afectación del mar muy importante. De hecho, tenemos una de las fiestas más populares, tristemente, como es la fiesta de Iemanjá, en donde, casualidad, está ligada al mar. Me gustaría escuchar sus opiniones al respecto, y que puedan aportar una medida de luz, y funcionar, vuelvo a insistir, como esa maravillosa diversidad que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros. Quiero, quiero darte gracias, bendecir tu vida, bendecir tu ministerio, la obra de tus manos, que la paz de Dios repose sobre tu vida, que el sol de justicia resplandezca en medio de cada uno de los territorios que Dios te confió, y ruego a Dios que podamos estar a la altura de esa maravillosa expresión de confianza. Aguardo tus comentarios y te bendigo, amada congregación. Shalom, shalom.